En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te queremos dar gracias en esta noche por permitirnos nuevamente estar aquí reunidos. Queremos darte gracias, Señor, por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestro trabajo y nuestros estudios, por todos nuestros seres queridos. Te damos gracias, Señor, por todos los alimentos, por la fuerza que nos das el día a día. Gracias, Señor, por nuestros cuerpos y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Hoy te pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo que envíes el Espíritu Santo para que nos llene de su presencia y nos guíe a través del estudio y reflexión de tu palabra. Ponemos entonces, Señor, esta noche todas estas enseñanzas en tus manos y te pedimos perdón, Señor Jesús, por todos nuestros pecados de pensamiento, palabra, boca y omisión. También ponemos en tus manos, Señor Jesús, Padre Santo, Rey Celestial y Espíritu Santo, la situación que está ocurriendo en el mundo con la guerra, Señor, y con el sufrimiento de muchas personas, especialmente niños, mujeres embarazadas y todas las personas que sufren y que están sufriendo desafortunadamente por la ambición y el corazón duro de muchas personas en el mundo. A ti, Santísima Virgen María, también te pedimos que nos acompañes en esta noche y nos protejas con tu manto sagrado, que ores por nosotros, intercedas por este ministerio y también porque Puerto Colombia vuelva a ser un remanso de paz protegido por tu amado Hijo Jesucristo. Los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, en sus manos colocamos también nuestra protección en esta noche para que podamos hacer este estudio de la mejor manera. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Capítulo 3 del libro de Ruth, la bondad de Booz. Un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, yo debo buscarte un esposo que te haga feliz. Mira, nuestro pariente Booz, con cuyas criadas estuviste trabajando, va a ir esta noche al campo a separar el grano de la paja. Haz pues lo siguiente: báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido y vete allá. Pero no dejes que Booz te reconozca antes que termine de comer y de beber. Fíjate bien en dónde se acuesta a dormir. Entonces ve y destápale los pies y acuéstate allí. Luego él mismo te dirá lo que debes hacer. Ruth contestó: haré todo lo que me has dicho. Ruth se fue al campo e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Booz comió, bebió y se mostró muy contento. Luego se acostó a dormir junto al montón de granos. Más tarde, Ruth llegó sin hacer ruido. Le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche, Booz se despertó de pronto y al darse una vuelta se sorprendió de que una mujer estuviera acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó Booz. Soy Ruth, su servidora, contestó ella. Usted es mi pariente más cercano y tiene el deber de ampararme. Quiero que se case usted conmigo. Que el Señor te bendiga, dijo Booz. Ahora más que nunca has mostrado que eres fiel a tu difunto esposo. Bien podrías haber buscado a otro más joven que yo, pobre o rico, pero lo has hecho. No tengas miedo, hija mía.
que todos en mi pueblo saben, ya que eres una mujer ejemplar. Por eso, yo haré lo que me pidas. Sin embargo, aunque es verdad que soy pariente cercano tuyo, tú tienes otro pariente aún más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Si mañana él quiere cumplir con sus deberes de pariente, que lo haga. Pero si no lo hace, te prometo delante del Señor que yo lo haré. Ahora duérmete hasta que amanezca. Ruth durmió aquella noche a los pies de Booz. Al día siguiente se levantó antes del amanecer, cuando todavía estaba muy oscuro, porque Booz había dicho, nadie debe saber que esta mujer ha venido al campo. Entonces Booz le dijo, quítate la capa y suéltala bien. Mientras Ruth sostenía su capa, Booz echó en ella más de 40 kilos de cebada. Luego la ayudó a hallarse la carga sobre el hombro y ella se fue a la ciudad. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿qué tal te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que Booz había hecho por ella y añadió, me dio toda esta cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, ahora, hija mía, espera a ver qué pasa. Este hombre no descansará hoy hasta dejar resuelto el asunto. Palabra de Dios. El capítulo número 3 de Ruth continúa diciéndonos y hablándonos acerca de esta moabita que por amor a su esposo y a su suegra abandonó su cultura, su religión, sus costumbres y aceptó la fe israelita, el Dios de Israel, y poder acompañar y proteger a su suegra al volver a Belén de Judá. Aquí podemos ver cómo en el capítulo 3 nos muestran la interacción que van a tener Ruth y Booz tratando de cumplir el mandato del Señor de que el nombre de ningún hombre en Israel deba perderse. Noemí sabe muy bien que debe darle a Ruth un esposo con el cual pueda formar un hogar y pueda obtener protección. Recordemos que en ese entonces, estaba desprotegida. Si no tenía un hombre al lado, fuera su padre, fuera su esposo, o fueran sus hijos varones, quedaba a portas de la mendicidad. Entonces, ya Noemí conoce el carácter de Booz, ha tenido suficiente tiempo para darse cuenta del corazón de Booz, que es un hombre bondadoso, que es un hombre que trata bien a sus sirvientes, que sus sirvientes son agradecidos con él, que las recibió bien, ¿verdad? Y por eso le propone a Ruth una situación riesgosa, pero que confiando en Dios y confiando en lo que ha mostrado vos, han podido ver, compartir con él. Sabe Noemí en el corazón que vos es el hombre indicado para su nuera. Entonces le dice que se bañe, se vista de la mejor manera y que se le presente a vos en la era o el lugar donde iban a separar el trigo, lo iban a limpiar. Y en ese entonces, como estaban en la época de los jueces, no había autoridad, había inestabilidad política y existían las bandas de la Torre.
ladrones. Entonces, ¿qué sucedía? Que si no se cuidaba el trigo, que si no se cuidaba la cebada, entonces estas bandas de ladrones llegaban y usurpaban lo que estos agricultores habían trabajado durante mucho tiempo para sembrar, para cuidar y se llevaban todo el trigo. Entonces vos, como era dueño de el trigo, él lo cuidaba y pasaba la noche cuidando sus cultivos. ¿Qué le dice Noemí a Ruth? Llega de una manera humilde. Él tiene derecho, tú tienes derecho a reclamarle que te proteja, que te rescate. Hay algo muy importante y es que en toda la historia de las Santas Escrituras, todas las leyes, todas las costumbres que Dios le ordena al pueblo de Israel está orientado a una pedagogía de enseñar verdades teológicas. En el antiguo Israel, lo vamos a ver más adelante, existía el concepto del familiar que rescata, el Goal. El Goal era un familiar que tenía la responsabilidad de comprar a un familiar que haya caído en la esclavitud de un extranjero, que haya perdido sus tierras familiares o que haya muerto sin dejar descendencia, y entonces este familiar, este pariente rescatador tenía el deber ante Dios de poder procurar el bienestar de esa familia que se encontraba o esclavizada o se encontraba en la miseria, o en el caso de las viudas sin hijos se encontraban desprotegidos. Entonces, ese es el concepto. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de esta norma? Lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo con la humanidad. La humanidad, vamos a suponer que es esa viuda que ha perdido a su esposo. ¿Cuándo lo pierde? Cuando peca. Cuando pecó en el jardín del Edén. Se extravió de Dios. Perdió a Dios cuando aceptó el pecado. Y como la criatura que pecó era perfecta, eterna, sin mancha, debía también otro ser pariente de la humanidad tener que rescatar y tener que pagar el precio para poder arrancarle de la esclavitud a el extranjero que lo había comprado. ¿Quién es el extranjero en términos espirituales? El demonio. El demonio había sometido por medio del pecado a la humanidad y Cristo es nuestro pariente Boa. Es el Boa. Es aquel que vino a rescatarnos. Entonces vemos que con este concepto, Noemí le dice a Ruth que se presente de la mejor manera, que espere que vos haya comido, haya bebido y que se fuera a acostar y que esté dormido y que posteriormente le desnudara los pies, ¿sí? Y se sentara al lado de los pies de vos. ¿Qué significaba eso para la cultura israelita bíblica? Significaba que ella se colocaba como sierva. Ella no llegó soberbia, prepotente, recitando la ley y obligando a vos a que cumpliera sí o sí. Ella se le presenta con un corazón humilde. Algo muy importante también es que Ruth escucha la sabiduría de su suegra Noemí
y obedece. Fíjense, ella va con una actitud de obediencia, con una actitud de fe. Ella era una moabita. Y tiene una cultura diferente, tiene una cosmovisión distinta. Pero al abandonar a su cultura y aceptar entrar en una nueva, ella tiene que confiar en aquellos que conocen esa fe y que conocen esa cultura. Ruth da un salto de fe, oyendo el consejo de su suegra Noemí, y también tiene un corazón humilde y un corazón obediente. Va y hace lo que su suegra dice, espera que vos coma y beba, espera que se vaya a dormir y luego hace lo que su suegra le dijo. Se coloca a los pies de vos en señal de sumisión y en señal de respeto y de espera. Es así como vos a medianoche se da cuenta que hay alguien a sus pies, es una mujer y se sorprende. Cuando pregunta quién es, el saludo de Ruth sigue siendo de humildad, porque le dice, soy yo Ruth, sierva. Fíjense, es la misma actitud que tiene María de Betania cuando Cristo llega a visitarlos. Pues ella se pone a los pies del maestro a oírlo, a escuchar sus palabras. Esa es la actitud más importante de la iglesia. El estar a los pies del maestro contemplándolo, escuchándolo, obedeciéndolo. Y eso es lo que nos ha costado mucho desde la reforma protestante. El escuchar a Cristo, el obedecer a Cristo y el dejarnos proteger por Cristo. ¿Qué ha transmitido la reforma protestante del señor Martín Lutero? Cada quien haga lo que le dé la gana. Cada quien es su propio Dios. No necesitamos la iglesia sino para declarar, decretar, para llenarle los bolsillos al pastor o a la pastora. Pero no nos hemos puesto como Ruth, que esperaba la protección de vos a sus pies. Vos entonces entiende la situación cuando Ruth le indica y le recuerda que él es un pariente Boaz. Es un pariente que debe rescatar, ¿ya? Pero vos quiere hacer las cosas a lo bien. Y entonces le dice, sí, yo soy un pariente Boaz, pero hay otro que es más cercano a Elimelech. Si ese pariente no quiere asumir casarse contigo, yo lo voy a hacer. Y me ha agradado, ¿por qué? Porque tú, en vez de irte a escoger un hombre joven, rico o pobre, has respetado el derecho de tu esposo, Mahalón, y también el derecho de Elimelech, su suegro, de poder preservar su nombre en Israel. Era el mandamiento en el que se basa este libro. Y fíjense algo muy importante. Este libro me encanta mucho porque es un libro que está en medio de la crueldad, en medio de hombres salvajes, como los que estamos viviendo hoy en día, hombres salvajes que solamente piensan en asesinar, en destruir, en acabar, en arrasar. Vemos un hombre con el corazón de voz. O pudo ir a reclamarle a Noemí que él era pariente cercano y quería a Ruth, pero respetó su corazón. No quería acceder a ella si ella no deseaba. La libertad que nos da Cristo de seguirlo por nuestro propio albedrío. Y Ruth no quería imponérsele a vos si vos no querías rescatarle. Así debe ser la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo se entrega a nosotros si nosotros
lo dejamos entrar. Y la iglesia debe buscar a Cristo con humildad, con sumisión y con obediencia. Y eso no es que seamos tontos o que nos dejemos someter por el odio de las masas, como nos trata de enseñar las ideologías políticas de hace 250 años. Ahí podemos ver entonces también que vos quieres hacer las cosas como Dios manda. Entonces le dice a Ruth, yo te prometo ante el Señor que en mi caso contigo, si el otro pariente que tiene más derecho que yo, dice que no. Y entonces, como buen caballero, no deja que Ruth primero se vaya a medianoche, espera a que amanezca y la envía de vuelta a Noemí antes de que salga el sol, con el fin de que no la vean a ella, que estuvo con él, ¿verdad? Para que la fama que ya tenía Ruth, que ya Ruth se había ganado por su obediencia y por su fidelidad a Noemí y por su trabajo y esmero y sencillez de corazón, se viera dañado por malos entendidos. Entonces, astutamente, sabiamente vos la devuelve ya antes de que amanezca, pero sin las manos vacías. Sabe que son dos viudas que dependen por ahora dependen de la misericordia de Dios, y entonces es ahí donde vos la envía de vuelta. Ella llega entonces donde Noemí, la cual le pregunta cómo le fue, y Ruth le contesta que todo sucedió tal y como Noemí lo había dicho. Noemí se entera o reafirma que hay otro pariente más cercano y le da un voto de tranquilidad a Ruth diciéndole que se quede confiada, que vos, que ha demostrado ser un hombre honorable, íntegro, bondadoso, muy diferente al levita de Jueces 19. ¿Recuerdan? El levita de Jueces 19 que entregó a su concubina para que la violaran toda la noche y después la descuartizó. Miren la diferencia entre el levita, que era el religioso del pueblo de Israel, y vos, que viene siendo el descendiente, el ascendente, perdón, el ascendente del rey David, y por ende, muchas generaciones más adelante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos dos personajes muy importantes con un corazón cristiano, porque vos, más que un gran judío, demostró que en su corazón ya tenía la semilla del corazón cristiano. Lo mismo Ruth, que siempre se mostró como prefigura de la Santísima Virgen María. Para la gloria de Dios. En los textos auxiliares vamos a ver levemente, vamos a tratar de entender el concepto de pariente que rescata y cómo esto teológicamente ha orientado a Cristo como nuestro pariente que nos rescató de la esclavitud del pecado. Vamos en primera instancia a leer acerca de la ley, acerca del principio teológico y bíblico que se encuentra en el capítulo 3 de Ruth. Vámonos a Levíticos, capítulo 25, versículos del 47 al 53. 25. Dice, si un extranjero que vive en tu tierra se hace rico y en cambio uno de tus compatriotas, vecino del extranjero, se queda en la ruina y se vende a ese extranjero o algún otro extranjero, tendrá derecho a que se compre su libertad aún después de haberse vendido. Podrá ser rescatado por uno de sus hermanos, un tío, un primo o cualquier pariente cercano.
también podrá rescatarse él mismo si tiene medios para hacerlo, calculando con el que lo compró desde el año en que se vendió hasta el año de la liberación. El año de la liberación era cada 50 años. Cada 50 años. Era un jubileo de 50 años. El precio de venta deberá corresponder al número de años y el tiempo que haya trabajado se calculará según la paga que se da a los trabajadores. Recuerden que Ruth era una trabajadora. Si aún quedan muchos años por delante, en proporción con ellos, dará por su rescate parte del dinero que recibió por venderse. Pero si falta poco tiempo para el año de liberación, dará por su rescate la cantidad correspondiente a los años que falten. Se le deberá tratar como un trabajador contratado por años. Fíjense, en la Biblia ya existía legislación laboral, existía el concepto de trabajador, de salario mínimo, existía el concepto de empleador, existía el concepto de derechos laborales. Esto no es algo que inventó el señor Carlos Marx, ni su socialismo, ni el comunismo. Esto es ya desde la época bíblica. Y dice, y existía el contrato a término fijo, a término de un año. Ya existía, véalo aquí. Y además dice, no permitas que se le trate con crueldad. Ya existía también la orden de Dios de que el trabajador debía respetársele sus derechos. Si acaso no es rescatado en este tiempo, quedará en libertad en el año de liberación, junto con sus hijos. Pues los israelitas son mis siervos, mis propios siervos. Yo los saqué de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Palabra de Dios. En términos espirituales, Adán y los hijos de Adán fueron comprados por Satanás por medio del precio del pecado. Y sometieron a esclavitud a Adán y todos los descendientes de Adán por medio de la muerte. Ni Adán, ninguno de sus descendientes podía pagar la deuda por el rescate. Y podía hacerlo él mismo. ¿Por qué? Porque ya Adán no era un ser perfecto. Ya no era un ser con vestimenta gloriosa. Ni Adán ni ninguno de sus descendientes iba a poder pagarle al diablo. Era el que tenía el poder sobre el hombre a través del pecado, la paga. Pero Dios también establece el año de la liberación. Es el año que Cristo entrega su vida por. Entonces podemos ver aquí cómo era necesario que un pariente de Adán con suficiente riqueza, un pariente perfecto, pagara la deuda que Adán no, ni sus descendientes podrían pagar jamás. Por eso Cristo tenía que hacerse hombre, tenía que tener un cuerpo humano para ser pariente nuestro. Como Dios no podía hacer el pago, no podía hacer el rescate. Entonces Dios le dijo que viniera a nosotros y él dijo, dame un cuerpo y yo pagaré con mi vida, con mi sangre, con mi obediencia, el rescate por Adán y sus hijos. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Vamos a verlo de una manera más bíblica. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de esto? Estamos hablando de esclavitud. Estamos hablando de rescatar
a un pariente que está en la ruina y que está esclavizado por un extranjero. Satanás es un extranjero. Satanás no pertenece a la tierra y tampoco pertenece al cielo. Es un excluido. Pero que por medio del pecado que Adán cometió, nos esclavizó. Entonces necesitábamos un pariente que nos sacara de esa esclavitud. Vamos a ver qué nos dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículos del 16 al 23. Dice, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedece. Sin la gracia de Cristo, el hombre había estado sometido a Satanás desde que Adán cayó. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Fíjense, Ruth obedece. Ruth tiene un corazón humilde que la lleva a confiar, a tener fe y a ser obediente. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, si como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Eso que nos ha querido robar desde el Edén Satanás. Esa es su misión. Satanás no ama a ningún ser humano. Nos ve como cucarachas. No, es que yo voy a hacer un pacto con él porque él me proteja. No, él siempre te va a ver como una escoria. ¿Por qué? Porque el ser humano para él y sus secuaces somos lo peor que Dios ha creado. Es su pensamiento. Y nosotros de tontos creemos que es el bueno de la película, es el libertador de la esclavitud y de la opresión de Dios. Y él es el opresor. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Entonces, si éramos esclavos, si habíamos estado sometidos a un amo, el demonio. ¿Por medio de qué? El pecado. ¿Cuál era nuestra paga? La muerte. Ahora vamos a ver quién vino a rescatarnos y a salvarnos y cuál es su naturaleza. Vámonos a el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Nuestro Boaz, nuestro pariente cercano que pagó, que rescató nuestra alma a la humanidad de la esclavitud del pecado. Dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios
y era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida. Por eso él nos da la vida eterna, porque él es la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran porque él decía, por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Fíjense, Cristo no es de los judíos, Cristo es de la humanidad. Vino a través de los judíos, pero no era solamente para los, era el regalo de Dios sublime para toda la humanidad. Cristo es de la humanidad entera. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Los suyos, sus parientes. ¿Sí? Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y ahí sí, el demonio no puede contra nosotros porque ya no puede reclamar soberanía sobre nosotros. Fíjense lo que dice el Señor al finalizar del Levítico 25. Dice, ellos son mis siervos, ellos son míos, yo los rescaté. ¿Sí? Ahora Dios no nos rescató de la esclavitud de Egipto, de Faraón. Nos rescató de la esclavitud del pecado, de las manos de Satanás. Dice, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios y son hijos de Dios. No por la naturaleza, por medio de la circuncisión o por ser descendientes de sangre de las 12 tribus de Israel, ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Es Dios quien nos engendra por medio del bautismo en la Iglesia Católica. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, nuestro Boaz, nuestro pariente cercano, el que tenía el derecho de rescatarnos. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia, miren, en la situación de Ruth, de Boaz, la situación del extranjero que compra al israelita es de riqueza, es de riqueza. Adán perdió la riqueza de la gracia y Cristo, que es el ser más rico en gracia, descendió, se hizo pariente de nosotros y compartió con nosotros la riqueza de su gracia. Y la verdad, y nos lo ha hecho realidad. Hemos recibido de su abundancia, todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Padre. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Entonces, Cristo se convirtió en nuestro Boaz al venir a la tierra, al tener un cuerpo forjado en las entrañas de la Santísima Virgen María.
concebida sin pecado y mantenida siempre virgen. Ella se hizo madre de Dios porque Cristo es Dios en esencia, en pureza y santidad y en gloria, sin rivalizar con el Padre y tampoco con el Espíritu Santo, porque son Dios uno y trino, ¿vale? Pero alguien con abundancia de gracia tenía que rescatarnos de la esclavitud del pecado, que es lo contrario a la gracia. La gracia es la luz y el pecado es la oscuridad. Y Satanás utilizaba el pecado para someter a la raza humana. Para terminar, vamos a ver qué nos dice Hebreos acerca de Cristo y de todo lo que hemos dicho en esta noche. Vámonos a Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 18. Dice, el sacrificio de Cristo. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios, al Padre, no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Al igual que su ancestra, Cristo fue obediente. No como Ruth a Noemí, sino al Padre, de donde él procede. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrenda de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda a ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Se llama Eucaristía. Ese es el nombre del sacrificio nuevo que Dios le gusta que la humanidad ofrezca por el perdón de sus pecados, por acción de gracias y por buscar la santificación. Se llama Eucaristía ese sacrificio nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Pagó el rescate y chao, Satanás. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, o sea, queden sometidos todos estos espíritus rebeldes. Dice, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir, la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. El corazón es la fe, la confianza. La mente es el conocimiento, la razón, la lógica. Fe, razón. Fe, razón. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. ¿Cómo se llama eso? Sacramento de la confesión. Te confiesas, Dios borra tus pecados y no se acuerda más de ellos. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.